Se van sentando, que vamos arrancando. Primero que nada, los saludo a todas y todos y les cuento que también estamos en vivo por las redes sociales de Facundo Barrios, así que también saludamos a todos los que nos estén escuchando por ese medio. Les agradezco mucho, les agradecemos mucho por venir, por estar con nosotros esta noche. Y bueno, les comento que vamos a estar en primer lugar con Rodolfo Tailada, a quien le agradecemos muchísimo por haber venido, que es diputado nacional del Frente de Todos y miembro de la Magistratura de la Nación. Y después con Facundo Barrios, quien es responsable de Encuentro Peronista José Cepaz, nuestra organización, y también es congresal provincial por el Partido Justicialista. Yo soy Daniela Villegas, soy abogada de Encuentro Peronista José Cepaz, y también soy coordinadora del patrocinio jurídico de Malvinas Argentinas, dependiente del Colegio de Abogados de acá de San Martín. Así que bueno, primero que nada, desde mi parte, quiero destacar lo importante que es que tengamos estos espacios y cuidar y exigir estos espacios también de debate y sobre todo de encuentro entre compañeros, entre militantes y entre vecinos. A veces, al menos a nosotros en la organización, nos pasa que al estar trabajando todos los días en cosas tan cotidianas como garantizar el acceso a servicios, como la luz, por ejemplo, con las obras que estamos haciendo con nuestra cooperativa, pareciera que no nos damos el espacio o el tiempo para estos debates de temas que parecieran grandes, como puede ser el acceso al hábitat, la organización popular, bueno, el lawfare, la persecución judicial, que son los temas que venimos tratando, y es importante que nos demos el espacio y el tiempo para debatirlos, ¿sí? A veces no es que la indolencia de las autoridades judiciales o las discusiones de las autoridades judiciales, de las cúpulas, digamos, nos es ajena, sino que nos interpela, ¿sí? Es importante para nuestras vidas cotidianas y es importante que demos estos debates porque nos afectan, más de lo que a veces queremos pensar o más de lo que a veces nos damos el tiempo de pensar. Desde ese lugar es que quiero destacar que esto es una iniciativa de Facundo Barrios, de dar estos espacios, de seguir organizando estas charlas, de dar este debate, y que hay mucho trabajo detrás de cada una de estas charlas y detrás de cada uno de estos encuentros. Así que agradecer, Facundo, y también agradecer la importancia de compañeros como Rodolfo Tailade, que nos viene a acompañar hoy y a debatir hoy, y te agradecemos muchísimo por darte el tiempo y estar con nosotros esta noche. Así que bueno, primero que nada, brindarte la palabra a Facundo para que sigas con esta idea, ¿no? Lo importante de estos espacios. No, bueno, muchas gracias. Gracias, Dani. Dani es una compañera que viene acompañando mucho, que no solamente que trabaja en lo legal, sino cada vez que algún militante nuestro tiene un problema, Dani está acompañándolo. Hasta largas noches a veces nos toca. Así que para entrar un poquito en calor, vamos a darle un aplauso a Dani también, que visto se animó a estar acá. Gracias, muchas gracias. Bueno, agradecerle que se vino el frío de golpe y ustedes están acá firme. Agradecerte, Rodo, por tomarte este tiempo de discutir, de venir a hablar, de poder enseñarnos todo el conocimiento que tenés. Y como ya estamos aplaudiendo, también quiero que aplaudamos todo el trabajo que hacen los compañeros y las compañeras que nos están atendiendo, los que organizaron acá todo el trabajo que hacemos. Cuando nos tomamos el desafío de armar el ciclo de charla Organizando la Esperanza, este lugar no estaba así. lo arreglamos, lo tuneamos todo y donde están sentados la gran mayoría, tuvimos que incorporar mesa atrás, fue producido por nuestros mismos compañeros, nuestra herrería, nuestra carpintería y nuestra militancia también porque no llegábamos a tiempo. Nosotros somos parte de una organización que se llama Encuentro Peronista. El obispo Carrara nos dijo que en nuestro nombre está la misión, Encuentro Peronista. Y nosotros dijimos, está bien, pero ¿encontrarnos para qué? Siempre es importante encontrarnos. Ahora, el encontrarnos y le damos un contenido, eso le suma un poco más. Y en la etapa que hoy estamos necesitamos que lo encontremos todo el peronismo para lograr la unidad. Es fácil hablar de unidad, pero esa unidad requiere de encuentros. Entonces, desde ahí dijimos, bueno, ¿por qué no nos juntamos? ¿Por qué no salimos a discutir y aprender? Porque también hay un desafío que nos planteamos dentro del peronismo de José Cepaz, sobre todo.
como muchos sabrán, nosotros somos un espacio que tratamos de proponer, que no somos parte del municipio, pero que profundamente peronista, profundamente kirchnerista y que queremos lo mejor para nuestro distrito. Y en esa idea, discusión, hablado abiertamente, dijimos, bueno, lo que tenemos que hacer entre nosotros es proponer, no tenemos que criticar. Está bien, a veces hay que subrayar lo que está mal, pero no se puede construir unidad, no se puede construir unión si es todo el tiempo con desprestigio o crítica. De ahí nace, de esa decisión política, armar un ciclo de charla donde transmitamos, haya un ida y vuelta, aprendamos y que ese encuentro tenga un sentido. Entonces, ya venimos a discutir sobre los inquilinos, venimos a discutir la comunidad y hoy vamos a discutir de la justicia. Discutir y aprender. Y ahí es donde me propuse, acá que tengo escrito un par de cosas, que me ayuden un poquito en lo que quiero transmitir. Claramente, al que estamos esperando escuchar es a Rodo, que es el que tiene mucha información y contenido, pero nosotros queríamos hacer una presentación sobre el tema. Yo quiero que me ayuden de esta manera. Voy a decir, ¿quiénes de ustedes, levantando la mano, quiénes de ustedes le enseñaron en el colegio que la democracia tiene 3 poderes? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. A ver, ayúdenme. Hasta ahí creo que estábamos. El colegio público está muy bien. Le falta alguna cosa. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben cómo se elige un juez? ¿Alguno de ustedes sabe cómo se elige un juez? Hay uno para atrás. Bien, ya me están corrigiendo cómo hablar. 2. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes saben qué es el Consejo de la Magistratura? 2. Creo que hay uno abogado, creo que está por atrás. Por acá. Bien. Yo todo tampoco lo sabía. Mucho lo aprendí y lo sigo aprendiendo, particularmente con la compañera que hizo parte, que Rodo pueda venir, Jacqueline Torres, una compañera también del distrito, que le agradezco que haya armado este encuentro, si no, no era posible, pero que también siempre adquirimos información y nos enseña de estas cosas de la justicia. Otra cosa que yo no sabía, ya me adelanté, pero bueno, ¿cuántos de ustedes saben que cada provincia tiene una Corte Suprema? De cada provincia. Eran 2, ahora 1. ¿Sí? Y si yo te pregunto quiénes son los de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, ¿saben? Ese uno que está por ahí atrás. Yo tampoco, no sé ni cuántos son. ¿Qué es lo que quiero transmitir? Que no es azaroso, que no es algo que se le ha escapado al sistema educativo, que no nos enseñen cómo asumen los que hacen la justicia. Volvemos. En la democracia hay 3 poderes: legislativo, ejecutivo, judicial. Del que menos sabemos es de la justicia. Eso es porque hay una decisión de los poderes económicos de no enseñarlo a nuestro pueblo quiénes son los que terminan después volteando leyes que sí fueron elegidos por el pueblo y terminan siendo 4 o 5 en su mayoría hombres tirando por el piso con 3 o 4 firmas lo que hizo todo un parlamento. Como el compañero acá, diputado nacional, que construye, arma, pelea y logra que salgan las leyes, pero una vez que salga, después hay un par de tipos. Hoy en la Corte Suprema son 2 tipos, ¿no? O hay una... 4 hombres. 4 hombres. 4 firmas, terminan volteando toda la ley que cuesta muchísimo construir. Para cuando una ley llega, y las leyes a veces salen de la lucha de nuestro pueblo, nos tenemos que movilizar, tenemos que ir al Congreso, tenemos que conseguir que los diputados nos presenten la ley, y ellos terminan sacándolo. Esto, que si bien parece muy alejado, a nosotros nos interpela todos los días. Sinceramente no sé ni cómo se elige la jueza de falta que a veces tenemos que ir para pedir una perimetral. ¿O le estoy errando? De paz. Jueza de paz. Sí.
o la jueza de paz, que tenemos que ir a pedir que le dé una perimetral para nuestras compañeras cuando están sufriendo violencia de género. Y a veces no tienen tanta empatía, no es tan fácil. Y tampoco tienen la formación a veces. Y esos son muy cercanos a nosotros. O sea, ni siquiera los poderes judiciales que tenemos en primera instancia, más cercanos a nosotros, sabemos cómo se lograron, por qué están en ese mandato. Otra cosa que no quiero dejar de decir, solamente hay un país en el mundo que a los jueces se eligen de democracia, que se elige de forma directa, que es Bolivia. Bolivia es en el único país donde los jueces tienen que conseguir el voto. Como todos nosotros, cuando queremos dar la discusión en nuestro pueblo, vamos y planteamos lo que queremos hacer, en este caso con nuestra ciudad. Bueno, no, esto no pasa con la justicia. En esta charla iba a participar también Andrés López. Andrés López es un abogado oficial, oficial, ¿no? Defensor oficial, muchas gracias. Defensor oficial, que nos conocimos en problemas del distrito. Andrés, aparte, es presidente de una ONG que trabaja mucho en el sistema penitenciario, que no se queda en la... Él todo el tiempo, con otro que aprendí mucho sobre la justicia. Sueldos de privilegios que tienen muchos jueces, muchos defensores, muchos fiscales. Y él siempre plantea, la verdad que nos sentíamos vacíos de que solamente nos quedamos haciendo nuestro trabajo, que tienen 300 causas y es un solo defensor. Y Andrés siempre, cuando nosotros tenemos un problema en el distrito, siempre tiene la voluntad de poder llamar a las comisarías, poder asesorarnos a nosotros, cómo podemos lograr que haya una justicia distinta. Hoy yo le decía que Andrés y Rodo nos hacen tener un poco de esperanza en la justicia. Porque la verdad que nuestro contacto con la justicia siempre es o porque están maltratando a los pibes de nuestro barrio y entonces después se terminan resolviendo con condenas que no nos terminan de ayudar para nada, o cuando salen de libertad los persiguen más de lo que lo incorporan. La verdad que nuestro vínculo con la justicia, estar pidiéndole que la perimetral para que nos los den, estar logrando de que puedan tener un abogado que le ayude a nuestras compañeras cuando los varones no nos queremos hacer cargo de nuestros hijos y no conseguimos el abogado porque cobra fortuna, y menos después el juez para que termine dándole la justicia que merecen nuestras compañeras. Bueno, nuestro contacto, la verdad, no es muy grato con la justicia por lo general, pero por eso arranqué de esto. Una de las cosas que nosotros tenemos que luchar y pedir cada militante y cada vecino es la democratización de la justicia. Cuando arrancamos con este ciclo dijimos que nosotros vamos a plantear grandes cosas. Nosotros tenemos que primero trasladar lo que vivimos todos los días y tratar que cambiar y transformar. Y eso se tiene que hacer con decisiones a grande escala. Y algunos dirán, ¿cómo de acá vamos a lograr que los jueces se puedan elegir de forma directa? Si es posible en un país, es posible en otro. Entonces, tenemos que salir a empujar. No quiero extenderme más, pero estas preguntas, estos comentarios que traía, es lo que nosotros diariamente nos hacemos. También me sorprende mucho a veces cuando me entero el presupuesto que tienen en distintas instancias judiciales, porque los sueldos de privilegios, y que no es lo mismo el defensor oficial que agarra la pala y labura, ¿no? Que acá, rápido voy a comentar esto. Nosotros tuvimos acá, hace un año me parece, un robo, nos robaron, ¿sí? Después, el chico que nos robó, nos volvió a entrar de nuevo y la policía lo agarró. Nosotros sabíamos que y entonces fuimos y acompañamos, ¿no? Y dijimos, bueno, lo conocimos y era un chico que estaba en consumo. Nuestra línea no es, y sabemos que la condena que él iba a tener iba a ser una condena penal, iba a estar preso y que no le iban a ayudar para nada en los problemas que él tenía de verdad. Me acuerdo que ese día me agarró una contradicción terrible porque
Primero me decían, nosotros no podemos denunciar, nosotros ideológicamente, y teniendo un espacio, que acá están las compañeras de Despierta y Vive, nosotros tenemos un espacio que trabaja con personas que tienen problemas de consumo y sabemos muy bien que no es una decisión caer o sufrir problemas de consumo. Pero lo que quería comentar ahí es que cuando yo le comento, estábamos hablando con Daniela y lo llamo a Andrés, le digo, ¿qué hacemos? Y me dice, mirá, si intervino la policía, ya va a actuar de oficio y va a terminar preso. Pero si vos en el escrito, no me acuerdo muy bien porque ahí me ayudó Daniela, pero poníamos que queríamos tener derecho a la víctima y saber el seguimiento, así era, el seguimiento, ¿sí? De cómo venía la causa, y que nosotros queríamos que tenga una intervención porque sospechábamos que tenía problemas de consumo, queríamos que su condena no sea una cuestión solamente penal, sino que tenga una oportunidad de que vaya a una clínica. Una cuestión restaurativa. Restaurativa. Que también es un poco esto que habla Facundo en otras palabras de humanizar un poco estas cuestiones y estas profesiones y estas instancias. Nos pasó algo muy gracioso que fue ir a una fiscalía, que él vaya, yo acompañarlo y que le digan, ¿para qué trajiste abogada? Y él dice, mirá, me citaron y yo no sé ni para qué me citan. Vengo con abogada por las dudas. Y dar esta discusión con un secretario de un fiscal de, mirá, queremos ratificar una denuncia, pero queremos dejar asentado en todas las instancias posibles que nuestra idea no es una pena de castigo, no es una cuestión punitivista de cárcel, sino una cuestión de acompañamiento, de atención a esta persona, porque entendemos que no es que nos roba porque simplemente nos quiso hacer un daño, sino una cuestión de que hay un problema de consumo y seguir acompañando esto desde nuestro lugar, de reparar más que cualquier otra cosa, creo que eso es lo más importante de esa experiencia. La palabra era reparar. Andrés trabaja en Justicia Restaurativa, se llama así la ONG donde él es el presidente. Nosotros incorporarle esa palabra, logramos que no vaya a una cárcel común y que pueda ir a una clínica, está en tratamiento y cada tanto tratamos de saber cómo está la situación. Cuesta muchísimo seguir. Yo lo que traigo esto arriba de la mesa, digo, ¿es posible plantear una justicia distinta? Ahora, necesitábamos saber esa palabra que yo en la denuncia tenía que poner restaurativa. Porque si no, de oficio, se iba a cometer lo mismo de siempre, que sabemos que no está funcionando. Porque esa es la otra discusión. Cuando nos hablan de inseguridad y cuando vemos que la mayoría de los delitos se cometen con personas que ya salieron de la cárcel y que no fueron de ninguna forma acompañados para que no vuelvan a delinquir. Entonces, aplicamos los mismos métodos de siempre, la policía en este caso iba a actuar de oficio, iba a estar preso, no sé cuántos años le iban a dar, y pudimos poner un granito de arena porque tuvimos esa información. Entonces, lo que nosotros queremos plantear en este momento y lo que nosotros venimos diciendo es, la justicia tiene que dejar de ser algo oscuro de nuestro pueblo, tiene que ser un espacio activo, que trabaje, que interactúe, que los jueces sean elegidos por el pueblo, y necesitamos conocer, queremos saber cómo se maneja la justicia. Queremos saber cómo podemos hacer que la justicia trabaje a favor del pueblo y no termine trabajando a unos pocos. Con esto termino. Saben que nosotros trabajamos mucho en los barrios populares, que trabajamos que hoy en día con la cooperativa nuestra, El Pueblo es el Camino, estamos haciendo un proceso de urbanización y tratando de mejorarle las condiciones. Cuando los procesos de toma pasan, que es una solución que han encontrado en nuestro pueblo, y digo esto, una solución que encontraron en el pueblo, porque no es una cosa aislada, sino que en toda nuestra parte, en nuestro país, hay tomas, porque no hay acceso a la vivienda, ya lo discutimos en el inquilino. La solución que siempre da la justicia es el desalojo. Pero cuando también nuestro pueblo le plantea que los country que están contaminando, que están cerrando, que generan mayor exclusión, que no están bien, que usurpen las calles que tendrían que ser públicas, la justicia a ellos los acompaña. A ellos no hay desalojo. Yo nunca vi un desalojo de un country. Siempre dije lo mismo, cuando le bajen los paredones a los country, cuando hayan el desalojo de un country, yo voy a dejar de luchar por los barrios populares. Pero mientras tanto, nosotros la solución de la vivienda no tenemos. Y siempre entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la justicia, siempre, en cualquier ejemplo que podemos dar, y el más fuerte que hoy tenemos hoy en día, que lo que están tratando de hacer es que para que nosotros
no demos esta discusión, es cuando atentan contra el pueblo humilde o contra los que trabajan, militan y luchan y ponen en su cuerpo, como Cristina Fernández de Kirchner, que es la presidenta que más hizo por nuestro pueblo, y por eso hoy la justicia la llena de causa, le superó a las causas que le dieron al general Perón, otras que no, cosas que no son coincidencia. Son las discusiones que nosotros tenemos que dar. Necesitamos una justicia para el pueblo, para que nos animemos más, para que tengamos de esos 3 poderes que no solamente 2 sean los que nosotros podamos participar. Queremos participar en los 3 poderes. Así que bueno, no hablo más. Agradecer nuevamente a cada uno de ustedes y vamos a aprender. Y hoy tenemos la oportunidad de aprender y acercarnos un poco más porque Rodo tuvo la amabilidad y el compromiso militante que lo sé, siempre se ve en las redes, y que no se quedó solamente dando charla a los distritos, sino que está dando la discusión también en los medios, y eso ¿te podría decir que ya son youtuber? ¿Sí? Sí, ya es un youtuber, dando la batalla en YouTube, me parece bien, también debemos quedar. Por eso también agradezco a los compañeros de la cooperativa Sonar, que nos están dando la posibilidad de estas cámaras. Y nada, compañeros, muchas gracias por la paciencia y muchas gracias, Rodo, por estar acá. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches a todos y todas. Muchas gracias, Facundo, muchas gracias, compañera. Bueno, en primer lugar, la verdad que estoy muy contento de estar en José C. Paz por distintas razones. Primero porque es un distrito de laburantes que siempre fue fiel a Néstor y a Cristina, ha mantenido una fidelidad absoluta y la verdad que en tiempos en donde hay mucha defección, donde hay mucha traición, el sentimiento del pueblo paceño en este caso se agiganta. Por eso me gusta compartir una actividad acá. Y en segundo lugar porque recién la mencionaba Facundo a Jackie. Jackie es mi asesora desde que yo era concejal en Malvinas y ahora sigue siendo obviamente mi asesora en la Cámara de Diputados. Y es de acá. Conocí el distrito a partir de ella y, bueno, más allá de que vivo al lado, pero por eso tengo tanta... me produce mucha satisfacción estar acá y en este encuentro con ustedes, en un lugar además, que es lo segundo que quería decir, que la verdad que te quiero felicitar, Facundo, porque se nota mucho laburo, mucho compromiso, mucho esfuerzo militante y muchas ideas. Fundamentalmente que es lo que me parece que falta, ¿no? en general en la política, porque por supuesto que hay que reconocer a todos los que tienen una básica, un espacio en donde por ahí comparten reflexiones o reciben a vecinos, pero bueno, alquilar un lugar, ponerle pintar, qué sé yo, la cara de Néstor o de Perón y darle cierta connotación política no tiene demasiada ciencia. Lo que me parece que lo más importante es que eso tenga vivencias y que cumpla objetivos. Y yo veo que me parece que están en eso, digamos, ¿no? Más allá del posicionamiento electoral, que eso aparece cada tanto. Lo importante es el compromiso diario que un militante puede ofrecerle a sus vecinos, a su pueblo, y eso es lo que se nota acá, que hay mucho laburo. Por eso, no solo por eso quise venir, sino también me parece muy importante lo que están haciendo. Bueno, los dos compañeros han hecho alguna introducción al tema, me parece bastante, de manera muy precisa, porque entre uno y otro han mencionado la mayoría de los más grandes problemas que tenemos los argentinos con el Poder Judicial. Así que por ahí vamos a ir de a poquito tocando algunos de estos temas y para entender, o por lo menos para dar alguna explicación o información que les permita a ustedes tener un mayor poder de análisis respecto de lo que pasa con el Poder Judicial. Porque uno de los grandes problemas es, puntualizó bien en esto Facundo, es que no sabemos nada del Poder Judicial. No sabemos nada. No sabemos, o la mayoría de los argentinos, no saben cómo se eligen los jueces, no saben cómo se controlan los jueces,
no saben cómo fallan los jueces, que es algo fundamental que tenemos que saber. Por supuesto que no tenemos que andar todo el tiempo conociendo cuál es el resultado de cada juicio, pero nosotros tenemos que conocer qué es lo que, o cómo piensan los jueces y fiscales que tenemos en nuestros territorios. Tenemos que saber si un fiscal que es el encargado de investigar determinada, por ejemplo, un caso de violencia de género, como decía recién Facundo, tenemos que saber cuáles son los antecedentes de ese fiscal, los criterios que ha tenido anteriormente en otros casos, para llegar, digamos, de manera de tener un control efectivo sobre efectivamente cuáles son los criterios jurídicos que aplican. Eso son algunas cuestiones que voy a proponerles. Como se trata también de acá de salir con ideas y de buscar algún curso de acción, me parece importante proponerlo al final, porque quería básicamente dividir la charla en dos, ¿no? En una parte política, si se quiere, política general, identificando los actuales graves problemas que tiene el Poder Judicial y su relación con la política, y después el Poder Judicial y su relación con el día a día de cada uno de nosotros. Entonces, en esta mirada general sobre el Poder Judicial, lo que primero hay que saber es que el Poder Judicial siempre, desde que nosotros somos un Estado-nación, desde la Revolución de Mayo en adelante, más allá de que no tuvimos Constitución Nacional bastante después, en 1853, pero no más allá de la Constitución, que fue el documento que que claramente creó los tribunales, pero desde antes siempre hubo jueces, hubo fiscales, y siempre fue un instrumento del poder. El Poder Judicial siempre fue un instrumento de los poderosos. Ese es uno de los grandes defectos del movimiento nacional, de los gobiernos populares que se han sucedido desde siempre. Que no hemos podido romper esa lógica de que el Poder Judicial es de una élite, es de 4 o 5 apellidos, que no salimos de esa, y que esa gente está dispuesta a garantizar, o mejor dicho, a custodiar los intereses de un puñado de argentinos, y no de la mayoría del pueblo. Entonces, desde siempre el Poder Judicial ha sido un obstáculo para el desarrollo argentino, siempre podemos remontarnos a 1800, pero si para siglo XX, el primer golpe de Estado contra Hipólito Yrigoyen, la Corte Suprema avaló ese golpe de Estado. Y a partir de ahí empezó una suerte de doctrina judicial, una doctrina de la Corte, que es la doctrina de facto, que básicamente reconoce a los gobiernos militares como legítimos. Es decir, en función de una revolución, lo que quieran, como lo quieran calificar, la justicia calificó a los golpes de Estado como legítimos, desde el primero, desde el golpe del 30. Ni hablar, por ejemplo, en el 45. Ayer estuvimos acompañando al padre Paco, que estaba haciendo un ayuno que terminaba hoy en Plaza Tribunales, y uno de los compañeros de bloque, el diputado Pedrini, recordaba el 45, con Perón preso, es decir, el día que estaba preso Perón, o esos días en que estuvo preso previos al 17 de octubre, la Corte Suprema, en particular el procurador, que era parte de la Corte, digamos, estaba armando el gabinete, digamos. Estaba armando el gabinete, acuérdense que eso era un gobierno militar, que venía del 43, y estaba armando un gabinete en donde el factor central de poder era la Corte. Y de hecho, las manifestaciones populares, o mejor dicho, las manifestaciones antiperonistas de la época, era justamente con la consigna el gobierno a la Corte. Es decir, todo el gobierno a la Corte. Eso en el 45. Eso se frustró porque existió el 17 de octubre. Y ese 17 de octubre, la aparición del peronismo, la aparición de ese movimiento, neutralizó esta idea de que la Corte armara el gobierno y siguiera con
con el gobierno militar. Y así sucesivamente siempre ha tenido esa participación la Corte convalidando los golpes y claramente siempre poniéndose del lado de los golpistas. Ahora, la Corte siempre, o mejor dicho, el Poder Judicial, los jueces, los fiscales siempre han tenido esta participación como una suerte de intervención posterior a los acontecimientos. Es decir, se producía el golpe por los militares y venía el Poder Judicial a convalidar eso. Y luego garantizaba una suerte de paz mientras duraba el gobierno militar. Pero la herramienta con la que se neutralizaban o se atacaban a los movimientos populares, a los gobiernos populares, a la militancia política, eran los militares, eran las armas. El caso más, obviamente, más horroroso, más paradigmático es el golpe de Estado de 76. Ahí lo que se buscó es destruir, porque no se lo había podido destruir antes a través de otros golpes, a través del golpe del 55, a través del golpe del 63, el golpe del 66. Lo que no se había podido lograr en esos golpes, que era básicamente la eliminación de toda posibilidad de militancia política que planteara un destino diferente al que estaba asignado para nuestro país, que era el que, digamos, direccionaban las clases altas, el poder económico. El peronismo vino a romper con esa lógica y por eso lo voltearon. Y a cada gobierno democrático que asomaba la cabeza para discutir alguna porción de poder con estos angurrientos, venía el golpe de Estado. Hasta que se cansaron, se hartaron y en el 76 el golpe buscó ser definitivo. Buscó directamente eliminar la posibilidad de que esta militancia política, estas expresiones democráticas que iban apareciendo a pesar de los golpes en Argentina, quedara definitivamente erradicada. Y por eso secuestraron, hicieron desaparecer, torturaron, asesinaron a 30.000 militantes políticos. Y por eso lo que hay que entender es que el poder militar, el golpe militar, era una herramienta. Los dueños de la pelota siempre son los poderosos, siempre es el poder económico. La herramienta en el siglo XX fueron los golpes militares. Para frenar el avance de gobiernos democráticos, de gobiernos populares, la herramienta siempre fue el golpe militar, y en el 76 incorporaron una variante, el golpe militar más la tortura, la desaparición, básicamente el terrorismo de Estado. Ahora, la lucha esa sigue intacta, es decir, pueblo contra poderosos, democracia contra corporaciones. Sigue siendo la misma, y el poder económico sigue teniendo el mismo interés en eliminar todo rasgo de militancia política, sobre todo si es militancia política peronista que busca un país distinto, un país de iguales, ¿no? Un país en donde todos podamos crecer y desarrollarnos en libertad y en igualdad. Eso que es lo que busca el peronismo, y eso es inaceptable para el poder económico. Pero en el siglo XXI, en esta etapa que nosotros estamos atravesando, la democracia argentina pudo domesticar al monstruo militar. Hoy el poder militar está claramente en sintonía con los intereses de la democracia. Más allá de que probablemente existan un montón de militares que tengan pensamientos por ahí retrógrados, pero la institución hoy está alineada con la democracia. Entonces no puede ser el ejército, no puede ser los militares la herramienta que tienen hoy los poderosos para frenar el avance de los gobiernos democráticos. ¿Cuál es la herramienta? Los jueces y los fiscales. Es decir, lo que en el 76 fue, y no quiero con esto hacer una comparación que resulte como que banalizo las cosas, pero quiero que se entienda. En el 76, del 76 al 83, buscaban que los militantes se rindieran
sobre la base de la picana, sobre la base de la tortura. Ahora, lo que están buscando es que nos rindamos sobre la base de la nueva picana o de la nueva tortura del siglo XXI, que son las operaciones en los medios, las causas penales que te arman, las pruebas que te inventan y la cárcel a la que te mandan, como a tantos compañeros que sabemos han sido enviados mediante estos mecanismos de causas armadas. Entonces, se han sofisticado en sus métodos. Ya no te matan como un perro o no te torturan como animales, sino que te generan esta devastación personal mucho más disimulada, pero igual de efectiva. Porque la verdad que no pido que ni a mi peor enemigo le pase lo que le pasaron a los compañeros de estar algunos más de 2 años y medio presos por cosas que después se terminaron confirmando que no existían. Entonces, desde esa perspectiva tenemos que ver al Poder Judicial. El Poder Judicial es una herramienta de los dueños de la Argentina, de los poderosos de la Argentina, para disciplinar al poder político, para que los políticos no hagan lo que hizo Néstor y Cristina durante 12 años, que es hacerle un corte de manga a ellos y hacer lo que correspondía hacer, que era beneficiar al pueblo. Entonces, no sé, ellos no lo soportan más. Y cuando no lo soportaban, como dije, en el siglo XX usaban a los militares. Ahora usan a los jueces y a los fiscales. ¿Y por qué usan a los jueces y fiscales? Porque son de ellos. Porque el promedio general de jueces y fiscales en Argentina, de cualquier tipo, los jueces penales, los jueces civiles, los jueces comerciales, de familia, los del trabajo, todos, en su gran mayoría, tienen pensamientos en sintonía con el sector de la sociedad que no nos quiere. Podríamos decir un pensamiento de derecha, podríamos decir también pensamientos conservadores, reaccionarios, pero fundamentalmente son personas que no tienen empatía con lo popular, con el pueblo. Se piensan que integran una casta superior, es decir, la de los dueños del país. Ellos piensan que son parte de eso, cuando en realidad son meros empleados de los dueños del país. Entonces, ¿por qué tenemos jueces y fiscales que responden a ellos? Por la manera en que los elegimos. Y acá hay una primera gran reflexión. La política ha venido retrocediendo todo el tiempo frente a esta corporación, frente a la corporación judicial. Hoy no tenemos posibilidad, la política no tiene posibilidad de ser un factor decisivo en la elección de los jueces. Somos un número más, somos una mano más para votar si elegimos a uno como juez o no. Pero hemos perdido toda capacidad de incidir en la elección de los jueces. ¿Por qué perdimos esa capacidad? Porque el lugar donde se eligen los jueces, que es el Consejo de la Magistratura, que hoy Facundo preguntaba y la mayoría no sabía bien qué era, ese lugar donde se eligen los jueces es un lugar que tiene hoy 20 lugares, de los cuales solamente menos de la mitad corresponden a la política. Tenés 4 abogados ahí, tenés 4 jueces, más un quinto que es el presidente de la Corte, que son 5 jueces, 4 abogados, tenés 9, ahí tenés 3 de las universidades, ahí tenés 12, y 8 de la política, ¿no? Entre oposición y diputados y senadores, entre oposición y oficialismo tenés 8. Entonces, fíjense, 8 de la política que representan a 47 millones de argentinos, porque los diputados y los senadores representamos absolutamente a toda la ciudadanía, con el macrismo, el kirchnerismo, la izquierda, esto, aquello, todos somos votados y tenemos representación en la Cámara y representamos a los 47 millones de argentinos, y somos 8. 5 jueces, ¿sabés cuántos representan? A 400 jueces. O sea, tenés 5 a 400 personas contra 8 a 45 millones o 47 millones. No hay digamos,
relación en la proporción, en la proporción de representación. Los abogados son 4. ¿Y a cuántos representan? Te digo, en todo el país ponele que debe haber 300.000 abogados. Los que votan para elegir a esos 4 abogados son 30.000. O sea, seguimos. 4 que representan a 30.000 versus 8 que representamos a todos, absolutamente a todos. Ni hablar de los que van al Consejo de la Magistratura por las universidades, ¿no? Que ya directamente son edificios, ¿no? No es gente que vota. Yo soy el rector de acá, soy el rector de allá. Entonces el nivel de representatividad del Consejo de la Magistratura es absolutamente nulo, porque la política, que es la que tiene que llevar adelante el mayor nivel de representación, es minoría en ese lugar. ¿Y por qué es minoría? Porque nosotros hemos ido retrocediendo, porque la política está llena de cagones y cobardes que retroceden frente a una tapa de un diario, frente a una amenaza de lo que sea, de los poderosos. O en lugar de ser cobardes, son, digamos, unos cómodos, que no tienen absolutamente ningún compromiso con su comunidad, con su pueblo. Y bueno, y si reciben un sobre del multimedio Clarín o qué sé yo, voy a hacer en el Consejo de la Magistratura que voy a votar a favor de los jueces y no de la política. Pero digamos, puede haber un montón de explicaciones de por qué la política ha venido retrocediendo a lo largo de todos estos años y digo, ahora por ahí pongo un poco el momento que seguramente los más grandes pueden acordarse. Pero sin política ahí, estamos a merced de que los jueces sean elegidos por los jueces. Es decir, los jueces tienen la clave, la llave para elegir a el resto de los jueces. ¿Y a quiénes van a elegir los jueces? Si no son a los que tienen al lado, a su secretario, al secretario del otro juez, a la chica que ya se recibió como abogada y es prosecretaria. Es decir, lo que se conoce como la familia judicial, lo que se conoce como la carrera judicial. Por ejemplo, Daniela es una compañera que se recibió hace poco y que es una abogada que además de trabajar profesionalmente, milita política, digamos una suerte de activismo judicial porque acompaña también a víctimas, asesora en el consultorio jurídico. Si Daniela decidiera presentarse a un concurso para ser jueza, no le estaría dando, y la acabo de conocer, pero en general esto es así con los abogados que tienen, digamos, estas inclinaciones. ¿No le parece que sería un poco mejor una abogada que tuviera todo este caudal de conocimiento de cómo es la vida cotidiana, de cómo la sufren las víctimas de violencia de género para tener acceso a la justicia, cómo sabe lo que es el sufrimiento, digamos, de una familia por lo que sea, por la inseguridad, por la falta de trabajo? Un abogado que trabaja en la comunidad de esta manera le daría un salto de calidad a la justicia. No tenemos absolutamente ningún juez que tenga ese origen. Es decir, desde el 98 a hoy, es decir, 24 años de Consejo de la Magistratura, solamente el 1% de todos los jueces que han sido elegidos en estos 24 años eran abogados que no venían de adentro del Poder Judicial. Entonces yo diría que es directamente imposible pensar en una renovación de la justicia si vamos a seguir permitiendo que los que sigan siendo jueces sean los mismos que están adentro reproduciéndose y no, por ejemplo, las Danielas. No permitir que los abogados que tengan este tipo de experiencias y que por ahí no necesariamente sean militantes. No estoy pidiendo que todos los jueces sean peronistas con la afiliación, pero que tengan idea de lo que está pasando afuera, de lo que pasa en un barrio popular, de lo que cuesta conseguir cobrar un honorario. Porque los jueces no tienen la menor idea de lo que pasa porque tienen sueldos de locos, tienen condiciones de trabajo absolutamente privilegiadas. ¿O ustedes alguna vez han visto un juez caminando en el barrio
preguntándole a los vecinos cómo está la mano con la seguridad. O sea, eso es otro de los grandes triunfos de esta gente. La inseguridad, para todos nosotros, para el pueblo, para la comunidad, para los barrios, es culpa de la policía y del intendente. El fiscal y el juez están ausentes de estas responsabilidades. ¿Pero por qué están ausentes? Porque no sabemos. Porque ellos se encargan de ocultar esas cosas. Lo planteaba muy bien Facundo. El negocio de ellos es seguir en las sombras. Es que ustedes no sepan quiénes son con nombre y apellido, el fiscal, el juez, la juez. Que ustedes no sepan qué piensan, qué hacen. Ese es el gran negocio de ellos. Por eso la democratización que plantea Facundo, el primer paso es la participación. La participación en muchos sentidos, pero entre ellos en que nosotros estemos informados de quiénes son los que imparten justicia en nuestros distritos. Entonces, de esta manera que en el Consejo de la Magistratura, con la política en retroceso y con las corporaciones avanzando, permitidos por un sector de la política, porque voy a insistir, el kirchnerismo siempre se ha plantado frente a esto. Hemos tenido muchas equivocaciones en la política judicial, sin duda, pero siempre hemos tenido la intención de plantear cambios, de señalar lo que está mal. Otro gran sector de la política argentina hoy son socios de los jueces, de los fiscales, y les conviene todo este estado de cosas, porque justamente todo lo que se discute en política desde hace muchos años termina en los tribunales, y los tribunales le terminan dando la razón a ellos siempre. Entonces es un círculo vicioso del que no vamos a poder salir si no tenemos fundamentalmente dos cosas: las ideas claras sobre qué es lo que hay que hacer cuando llegás al poder en relación con el Consejo de la Magistratura, con el Poder Judicial, y por supuesto votos que nos permitan tener cierta capacidad de maniobra. Pero bueno, son cosas que hoy todavía están, no veo que tengamos los votos para ganar, y hoy veremos dentro de un tiempo. Pero, y por lo tanto, veo que es muy difícil que esto se renueve. Entonces, quería que por lo menos dar este pantallazo sobre el Poder Judicial como herramienta de los sectores poderosos de Argentina. Responden a ellos, no al pueblo. La Constitución Nacional dice que el gobierno, el gobierno del Estado, son tres poderes. Lo decía Facundo. Es decir, no es el gobierno solamente el poder ejecutivo, que el presidente de la nación que gobierna. Los tres poderes son parte del gobierno. El ejecutivo tiene digamos, el modo que tiene de ejercer actos de gobierno es a través de sus decisiones, decisiones administrativas, decretos, digamos, su decisión política es la que va marcando cómo se mueve el Poder Ejecutivo al compás de la gestión. El acto de gobierno del Poder Legislativo son las leyes. Nosotros cuando sacamos una ley, estamos haciendo un acto de gobierno. Y el acto de gobierno de los jueces y de los fiscales son sus sentencias. Es un acto de gobierno. De esa manera ellos hacen, participan del gobierno del Estado. Resolviendo conflictos en la sociedad, tratando de, por ejemplo, generar reparación en víctimas de distintas maneras. Vamos a suponer, ese sería el ideal. Entonces los jueces tienen las sentencias como sus actos de gobierno. Entonces, como son actos de gobierno, nosotros tenemos que remitirnos a la Constitución, que exige que el gobierno de la nación argentina es representativo, republicano y federal. Me interesa lo representativo, es decir, que es representativo, quiere decir que representan al pueblo. El pueblo, a través de sus representantes, gobierna. Por lo tanto, como el presidente tiene que ser representativo de la gente que lo votó, como los diputados y senadores representamos a la gente que nos votó,
Los jueces, aunque no los haya votado de manera directa la gente, también tienen que ser representativos, que significa que también tienen que representar los intereses del pueblo y no los intereses de un puñado de argentinos que son una minoría que además tienen privilegios intolerables. Entonces, desde todo punto de vista, nosotros necesitamos, se impone una mirada democrática sobre el Poder Judicial que nunca hemos podido lograr y que todavía estamos muy lejos. Porque cuando teníamos una posibilidad, que fue cuando Alberto asume en diciembre de 2019 con una corte, con un Poder Judicial desprestigiado por toda la persecución que había generado sobre Cristina, lo cierto es que, en definitiva, no hicimos absolutamente nada. De esa maquinaria no aflojamos un solo tornillo. Está más fuerte que nunca. Están más fuerte que nunca porque seguimos retrocediendo. La política sigue retrocediendo y la última versión de este retroceso es la Corte Suprema, el bochorno que significa la Corte Suprema, el juicio político que se le inició a la Corte Suprema, porque resulta que aparecieron unos chats en donde quedaba muy claro que la Corte arregla los fallos con el macrismo. Fundamentalmente dos fallos muy importantes, que es la coparticipación y un fallo del Consejo de la Magistratura. Digamos que no vale la pena ahora meternos a analizarlos, pero dos fallos absolutamente trascendentales fueron arreglados entre el macrismo y los ministros de la Corte. Y eso es lo que se documenta a partir de la filtración de estos chats. Y por eso hay un nivel de desesperación para enterrar definitivamente cualquier causa que pretenda investigar estos chats, porque saben que ahí hay una muy importante llave para ver si podemos generar algún impacto en la Corte, que es una Corte que nos viene condicionando como gobierno, pero fundamentalmente como democracia, desde hace varios años. Esos chats filtrados, que seguramente ustedes ya en su momento han tenido conocimiento, fueron los que determinaron el pedido de juicio político a la Corte. Y no que no nos gustaba el fallo tal, o no nos gustaba la cara de uno, o no nos gustaba la cara de otro. Por supuesto que no nos gustaba la cara, ni nos gustaban los fallos, pero no teníamos la intención de hacer un juicio político por eso. Cuando apareció la prueba de que las sentencias se trafican, se arreglan entre el macrismo y la Corte, ahí se decidió hacer el pedido de juicio político, y es lo que estamos hoy en el medio de un proceso que yo creo que es muy importante más allá del resultado al que se arribe, pues es muy difícil que nosotros podamos destituir a los ministros de la Corte, porque el proceso de juicio político tiene, entre otras cosas, requiere de mayorías que son muy difíciles de alcanzar hoy cuando está todo muy parejo, digamos, en diputados y en senadores. Pero más allá de eso, es simbólico, es importante desde lo político, el juicio político, porque estamos poniendo en evidencia que la Corte funciona a partir de criterios políticos y no de criterios jurídicos o criterios de la ley. Se mueve en función de intereses políticos y fundamentalmente en función de los intereses de la derecha o del macrismo o del antiperonismo, si se quiere, del anticristinismo. Ahí hay un claro alineamiento de la Corte con esos sectores. Yo creo que para graficar la cosa, ustedes tienen que entender. Héctor Mañeto, que es el dueño de Clarín, sería es la persona que representa a esos 20 tipos multimillonarios con todo el poder en Argentina, que son el verdadero poder y que nos están condicionando. La figurita es Mañeto porque tiene el diario, porque Cristina siempre lo señala, pero Mañeto en definitiva representa a un grupo de poder en Argentina, el grupo de poder. Y para que ustedes entiendan, esto funciona así. Mañeto conduce a la Corte, fundamentalmente conduce a su presidente, que se llama Horacio Rosati. Y Rosati, a través de estos chats, como se filtraron, vimos que conducía a la oposición. En definitiva, Mañeto conduce a la oposición a través de un intermediario, que es nada más y nada menos que la Corte. Entonces, esto es absolutamente escandaloso, es lo más antagónico a la democracia que se pueda concebir. Es decir, la corporación manejando un país a partir de 4 o 5 tipos. Un millonario, 4 jueces,
25 idiotas cobardes en el Senado que le dicen sí a todo y dejan de lado cualquier convicción política, cualquier la tradición de años y años del radicalismo, que uno puede estar, nosotros estamos en veredas opuestas al radicalismo, pero el radicalismo siempre fue un partido popular, no esta basura que es ahora. Entonces, pero bueno, Mañeto conduce a Rosati, Rosati conduce a la oposición. Y en estas condiciones es muy difícil que nosotros podamos romper esa lógica y podamos empezar a revertir estos años de retroceso de la política en materia de justicia. El juicio político a la Corte creo que es complejo de entender. Muchas veces son audiencias muy largas, duran 6, 7 horas, en donde las preguntas muchas veces la gente no la entiende, pero yo lo que les pido es que sigan, y eso es una tarea que me parece que tiene que salir del encuentro de hoy. Una suerte de un reporte del juicio político cada 15 días, cada semana, para que se entienda perfectamente por parte de los vecinos, porque es muy importante que estemos actualizados con eso, que estemos informados, que sepamos de qué se trata, porque es un intento, por ahí no tenemos suerte, pero es uno de los pocos intentos que tenemos de ir contra la corporación judicial. Estamos limitados en todos los sentidos. Bueno, se abrió una ventanita en la Comisión de Juicio Político, tenemos una mayoría muy, muy chiquita, porque somos 16 y la contra son 15, pero bueno, por ahora estamos avanzando en una investigación que está poniendo de manifiesto que esta gente responde a esos intereses, que es lo que más nos interesa. Después si los podemos echar, mucho mejor, pero a mí lo que más me interesa es que ustedes entiendan, por ejemplo, que se descubrió en el marco del juicio político que la sentencia que le saca plata a todo el país para darle a la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más rica además, que le sobra dinero, como tuvo ahora superávit de 130.000 millones de pesos el año pasado, yo quiero que sepan que esa sentencia, que toda la gente sepa que esas sentencias fueron negociadas, se arreglaron entre el macrismo y el tribunal para embromar a la nación y para embromar a todo el país. Entonces, el juicio político es simbólicamente, en términos políticos, muy importante, por eso propongo esta idea. Ahora, toda esta estructura judicial que está al servicio de los poderosos y que persiguió a Cristina, que le armó causas, que la sigue persiguiendo, tiene esta dimensión política, digamos, ¿no? Que es la que por ahí uno, al ser militante y al estar en esto, es la que más le interesa siempre resaltar. Ahora, la crisis de la justicia, la falta de legitimidad y de representatividad de los jueces y fiscales de nuestro país, más allá de la cuestión política, se verifica todos los días en nuestra vida cotidiana. Como decíamos hoy, un caso de violencia de género, ni hablar de la gente. Ayer creo que fue el femicidio, ayer o anteayer el femicidio en Cañuelas de una mujer que venía hace años denunciando que era víctima de una violencia de género insostenible. Bueno, pero me parece que es el otro caso. Pero no importa, el tema es que viene desde hace años diciendo que el ex marido le dice todos los días, yo te mato cuando quiero. Y efectivamente, saliendo de la casa con 2 hijos, uno de 16 creo y otro de 12, para llevar a la escuela, apareció el marido en la vereda, le pegó 2 tiros y la mató. Y el Poder Judicial, la justicia, bien gracias, hace años, con boludeces, ¿no? Con boludeces como una perimetral que no tiene control. Porque si vos me decís es una perimetral que es controlada y que es vigilada, se entiende. Pero una perimetral que está en un papel y que después, porque no tenés recursos, porque no tenés absolutamente ninguna posibilidad de controlarla, cae en saco roto y
Entonces estamos frente a un gran problema. Pero no solamente eso, si hace 1 año y medio que Clarín metió una cautelar para que impedir un decreto de Alberto Fernández que consideraba a Internet y al teléfono como servicio público. Servicio público significa que no podés aumentar cuando se te cante, sino cuando te autorice el gobierno. Bueno, metieron una cautelar, obviamente se la dieron enseguida. ¿Quién se la dio? ¿Qué juez se la dio? El juez que viajó al Lago Escondido, pagado por Clarín en el vuelo, el famoso vuelo de lujo a la estancia de Lewis, del Inglés en Lago Escondido, pagado por Clarín, con el presidente del grupo Clarín y el sobrino de Mañeto, que va a ser el sucesor de él, estaba el juez que le había dado la cautelar para frenar el decreto que consideraba servicio público a la telefonía e Internet. Y está hace 1 año y medio así, parado eso. Mientras van aumentando el cable, los teléfonos, como se les canta realmente. Bueno, y así podemos hablar de, seguramente alguno ha tenido, que los que estamos acá, ha tenido un problema laboral, algún despido, y la justicia también tarda años en resolverte estas cuestiones. En definitiva, tiene un impacto, y después hay decisiones que, claro, uno por ahí no las relaciona con nuestra situación personal. Pero, por ejemplo, nosotros hoy tenemos un problema de que no hay reservas en el Banco Central porque no hay dólares. ¿Para qué sirven los dólares? Bueno, sirven, entre otras cosas, para que las empresas que tienen plantas industriales acá compren insumos, porque se compran en dólares, y que funcionen sus líneas productivas. Es decir, con más dólares habría más fábricas que no tendrían inconvenientes en conseguir insumos y probablemente hubiera más trabajo. ¿Pero por qué no hay dólares? Por ejemplo, porque jueces otorgan cautelares para aprobar compras absolutamente adulteradas de cualquier producto, entonces autorizan a que el Estado le venda tanta cantidad de millones de dólares para esa operación. Cristina lo dijo, digamos, lo señaló 3 o 4 jueces que están dando cautelares, y así se fueron entre 2020 y 2021, o 2021 y 2022, 2.000 millones de dólares en autorizaciones judiciales a tipos que en definitiva eran unos estafadores. Y lo más probable es que los jueces estuvieran en la joda, digamos. Si yo te autorizo a que el central, lo obligo al Banco Central a que te venda dólares y vamos, no sé cómo será el negocio, pero entonces, en una decisión que por ahí a uno piensa que no tiene absolutamente nada que ver con nosotros, porque le autorizaron a un empresario comprar tanta cantidad de productos con tanta cantidad de dólares, resulta que eso también es una operación que a nosotros nos perjudica, porque le da dólares a un estafador y se lo quita a un tipo que quiere poner en marcha una línea de producción en una fábrica, por ejemplo. Y la justicia siempre está del lado del estafador, siempre está del lado del especulador. Entonces, digamos, cotidiano el impacto de las decisiones del Poder Judicial en nuestras vidas. Por eso creo que una de las tareas militantes tiene que ver con diseñar una forma de hacer un seguimiento de nuestros funcionarios judiciales, en este caso en nuestra patria chica, digamos, ¿no? Acá, en José Cepaz. En José Cepaz tenemos, por ejemplo, deberíamos tener, hablo de observatorio, pero observatorio porque es un concepto, ¿no? Pero un observatorio en donde tengamos claro qué cantidad de fiscales hay, qué cantidad de jueces hay, que en realidad jueces no hay. Los jueces están todos los de paz. Exactamente, jueces de paz. Bueno, en el territorio tenés las fiscalías que están en Malvinas, pero que forman parte de la jurisdicción de jueces de paz. Los jueces de paz de acá, es decir, hacer un mapa, y empezar a conseguir información, a ver cómo funciona esto, qué tipo de buscar estadísticas, esto digo, no es que para arrancar, digo, es para empezar a diseñar un trabajo en donde nosotros tengamos la posibilidad, por lo menos, de mostrarle a nuestros vecinos qué clase de funcionarios judiciales tenemos.
cómo fallan. Mirá, tal caso lo dejaron libre y mató a una persona, o por ahí, viste, funcionarios que funcionan, qué sé yo, como Andrés López. Hay muchos seguramente como Andrés, lo que pasa que no son los que tienen el poder y la manija. Los que tienen la manija son todos chupamedias del poder, no son como Andrés, que es que el compañero que mencionaba Facundo, que es defensor oficial y que en definitiva es un militante, seguramente militante de la justicia. Entonces, tenemos mucho para hacer desde la militancia, porque tenemos que llenar un vacío que el campo popular lo tiene desde hace mucho. Estamos ausentes de ideas en materia judicial, no tenemos nuestras seguridades acerca de hacia dónde tenemos que ir. Siempre ha sido, por ejemplo, una constante la disyuntiva desde el peronismo. ¿Qué hacemos con el Poder Judicial? Entramos, negociamos sin alterar la esencia, nos metemos, digamos, aceptamos el status quo y tratamos de llevarnos una parte, negociar con el sistema o romper el sistema. Esa es una disyuntiva que no hemos sabido todavía ni siquiera resolver. De hecho, por cómo han sido las cosas, aparentemente hemos decidido negociar con el sistema. Y negociamos muy mal, porque el sistema nos está metiendo en cana a todos, digamos. Entonces, quisimos negociar o quisimos mostrarnos como que, bueno, qué sé yo, y resulta que ellos son absolutamente feroces. No nos quieren ni negociando, ni no negociando, nos quieren arrodillados y lejos. Así que, compañeros, esas son algunas reflexiones que quería traer en esta jornada, en esta noche, este encuentro. Sé que no es fácil el tema, pero bueno, los invito a que sigamos encontrando algunas formas de comunicarnos, de informarnos. Lo que me decía en chiste Facundo respecto del canal de YouTube, más allá de que es una herramienta que nos tomamos también nos tomamos algunas licencias para hacer humor o algo así. Lo que buscamos con nuestro canal de YouTube y con los videos tiene que ver con bajar la información judicial al lenguaje de todos y todas, digamos, ¿no? Al lenguaje del vecino, de la gente común, que no entiende nada, cómo hablan los abogados, cómo hablan los jueces, que te meten los viste, que te hablan en latín, etcétera. Y son todos dispositivos que tienen que ver con que ustedes no entiendan nada, Entonces, estas cosas, canal de YouTube, estas charlas y el laburo militante que convierte lo difícil de explicar en algo accesible para entender en todos, son las claves como para que empecemos por lo menos a dar estas discusiones y tengamos claro que la batalla contra el Poder Judicial es una batalla clave, que va a demorar muchos años, pero que es fundamental para alcanzar una patria justa, libre y soberana, como es lo que buscamos todos. Nada más. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Muchas gracias por todas las reflexiones. Es sentarse y escuchar y aprender, como decías vos, ¿no? A mí me quedó mucho esto de que realmente no sabemos quiénes son los jueces y está todo hecho para que no sepamos, ¿no? Pero desde cuestiones tales como, no sé, tirar algo que es un detalle completamente tonto, que es que la Corte de Buenos Aires, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, tiene un canal de YouTube y los juicios se transmiten en vivo. Y es algo que el 90% de la gente, 99% de la gente no lo sabe, y hemos tenido discusiones muy graciosas acá de ¿qué estás mirando YouTube? Un juicio. Se transmiten por YouTube, tipo, saberlo, pero que a la vez es una doble herramienta, porque en una era de sobreinformación como tenemos ahora y de gran uso de redes sociales, yo, por ejemplo, creo que vi caras de jueces 2 o 3 veces en mi vida, porque el expediente se transforma en una base de datos digital en la cual vos sabés el nombre de un juez, aprendés cómo falla ese juez de tu misma práctica y después lo ves, pero muy, muy poco. Peor.
No, no, peor es que el juez no conozca a la persona sobre la cual está dictando un fallo. Y ni hablar si es una Totalmente. persona que está acusada, digamos, ¿no? Pero en cualquiera. No, totalmente. Y no pasan conocer a las meses. partes es Pasan meses directamente donde demencial. uno exige estas instancias, incluso yo, bueno, litigando, trabajando, exige estas instancias de encuentro con los jueces y se deniegan completamente en pos de estirarla lo más posible para que se transforme en esta letra fría, en presentar y escrito y escrito y escrito y términos en latín justamente, y no termina sabiendo latín. Y la gente termina viendo la cara del abogado en los mejores casos y no termina sabiendo muy bien, digamos, por qué el juez falla como falla. Y desde mi lugar, y el de los colegas que a veces con quien a veces coincido, tampoco sabemos. Es acordarte que, no sé, el juez tal falla de tal manera y hacerte como una base de datos mental y junto con tus colegas, pero sin saber quiénes son, de dónde vienen y por qué fallan de esa manera. Así que bueno, quizás esto es algo que me llamó muchísimo la atención. Sí, Facundo. No, la verdad que yo escuchando, es la intención. ¿Cómo la están pasando? ¿Está haciendo frío? ¿Bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? Siempre hacemos una instancia de pregunta para que esto no sea, porque si no estamos contradiciéndonos de lo que planteamos. Así que compañeros, compañeras, vecinos, gracias por quedarse acá, gracias por compartir y acercarse. Y también, si hay conectado en las redes, también pueden preguntar. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Tiene ganas de compartir? A ver. Bueno, ahí Jessy me parece que levantó primero. Ahí va Naruto. Hola. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Dos cosas. Uno, a ver si nos podía comentar un poco, Rodo, esto que hablamos con respecto al fortalecimiento de la justicia, qué pasó en la última sesión en Santa Fe, porque veo, todos vemos por televisión políticos con chaleco antibalas en Rosario, o una semana o 2 semanas TN transmitiendo en vivo cual policías en acción, pero después a la hora de ejercer efectivamente la política, la oposición toma una decisión totalmente contraria a la que se muestra en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, uno por eso que Rodo nos cuente más en qué se basaba el proyecto, básicamente. Y por otro lado, también, no sé si, no es una pregunta, pero sí una mención, esto de los sueldos que a todos nos debería indignar. Un juez de la Corte Suprema hoy en día está cobrando 2.400.000 pesos mensuales. Un camarista, digamos, vienen los jueces de la Corte, después vienen las cámaras, está cobrando 900.000 pesos. Me parece que es importante decirlo, porque muchos de acá somos todos trabajadores, nos levantamos a las 5 de la mañana, volvemos tarde, muy tarde, y no tenemos ni el 10% de lo que cobra un juez. Y ellos no ejercen su función como corresponde. Imagínate, Rodo, que el último año a la Corte Suprema llegaron casi 30.000 casos, ¿no? De esos 30.000, la Corte Suprema solamente resolvió 7.000. De esos 7.000, más de la mitad fueron devolución o no, esto no es tema de la Corte, que lo arregle Magoya. Entonces, me parece que ahí esas cuestiones, o que los jueces de primera instancia, esos los que tardan tanto en darnos una demanda de alimentos, esos que tardan tanto en poner medidas en contra de los que ejercen violencia de género y todo eso, están cobrando 700.000 pesos mensuales. Todo esto estoy hablando mensual, ¿eh? O sea, me parece que ahí tenemos que hacer una reflexión y todos nos tenemos que encontrar movilizados, porque capaz que a la justicia la vemos como algo lejana, algo que se habla en estos espacios de los juicios políticos y todo eso, pero como dice Cristina, es algo que nos pega a todos, porque la mayoría de acá somos o monotributistas o trabajamos en relación de dependencia, si tenemos suerte tenemos laburo y aportamos a esos tipos de sueldos.
Entonces me parece que eso es algo que nos tenemos que ir pensando en qué pasa con todo ese dinero, a dónde va, a dónde está destinado y nada. Y si Rodo puede hablar un poquito de eso, del proyecto, que me parece Sí. súper interesante. Bueno, Gracias. gracias, Jessy. Tengo una mala noticia para vos. Los sueldos que estás diciendo son de 2019, 2018. 2.800.000 la Corte, el básico debe ser del ministro de la Corte. 700.000 pesos no cobra nadie en la justicia hoy ya. Son delirantes, absolutamente delirantes los sueldos, sobre todo en función de la productividad, digamos. Pues si fuera el Poder Judicial maravilloso, sería barato, pero resulta que no solamente que no resuelven nada, nos meten en cana y tienen un desastre, digamos. La gestión es un desastre. Los sueldos forman parte del sistema de privilegio, es decir, tienen sueldos absolutamente exorbitantes, tienen 45 días de vacaciones fijas, no importa la antigüedad que vos tengas en el trabajo, son 45 días de vacaciones, y no pagan el impuesto a las ganancias. No pagan el impuesto a las ganancias. Y no lo pagan porque ellos mismos decidieron no pagarlo. No es que hay una ley que diga todos los laburantes pagan, pasando tal cantidad de plata, pagan impuesto a las ganancias, salvo los jueces. No hay ninguna ley que diga eso. Ellos dijeron que no pagaban impuesto a las ganancias. Y esa es otra discusión que la política cobardemente se niega a dar. Cobardemente se niega a dar. La intentamos dar cuando sancionamos el presupuesto el año pasado, en octubre del año pasado, que sancionamos el presupuesto para el 2023, y intentamos meter el impuesto a las ganancias para los jueces, que significaban, en ese momento, ahora ya viste con este despelote de la inflación, pero en ese momento significaba prácticamente una nómina de sueldos del Poder Judicial. Estábamos hablando de que los sueldos del Poder Judicial de todo el 2023 iban a ser algo así como 400.000 millones de pesos. Y el impuesto a las ganancias de los jueces ibas a recaudar 350.000 millones de pesos. O sea que estabas como inclusive casi pagando la propia nómina de jueces y demás. Rodo, perdón. Sí. 22.000 millones de pesos es lo que el presupuesto que tenemos para este año, José Cepaz. Que somos uno de los presupuestos más bajos de la que tenemos en la provincia. O sea, uno de los graves problemas, y de esos 22.000 millones, casi el 70 o el 80% son los sueldos miserables que cobran los trabajadores municipales, que son uno de los más precarizados de la provincia y dentro de los trabajadores. Que muchos compañeros no llegan ni al básico de poder cobrar. Y ese presupuesto, yo me lo había anotado de lo que vos decías, de lo que le había sobrado a Capital, Sí. y yo te aseguro que a José Cepaz, que no tenemos cloaca, no tenemos agua, que tenemos un montón de situaciones que tenemos que recuperar, nuestros barrios necesitan de mucha presencia del Estado, solamente tenemos 22.000 millones para hacer maravillas y ver cómo podemos hacer que nuestro José Cepaz esté mejor. José Cepaz tiene 300.000 habitantes, un poquito menos, un poquito más. Un poquito más. ¿Cuánto había dado? 300, ¿no? 350. 350.000. 350, bueno, 350.000 habitantes y tiene un presupuesto de 22.000 millones de pesos. Sí. El Poder Judicial de la Nación, porque en todo este despelote de plata no estoy hablando de los poderes judiciales de las provincias. El compañero que mencionaba Facundo, Andrés López, el defensor oficial, es un funcionario judicial de la provincia, no es de la Nación. Estoy hablando de la Nación, Justicia Federal y Justicia Nacional. Ahí estamos hablando de 400.000 millones de pesos para menos de mucho menos de 10.000 trabajadores. No sé si tiene 10.000 trabajadores el Poder Judicial nacional. Imagínate prorrateado por cabeza. Pero como no cobran todos 400.000, porque algunos cobran 200 y otros cobran 6 millones de pesos. Pero más allá de uno u otro, lo cierto es que hay un nivel de privilegio es insoportable y que nosotros seguimos sin tener respuestas para eso desde la política, de plantarnos. Les decía, en la sanción del presupuesto buscamos incorporar el impuesto a los jueces, y ¿quién votó en contra? Toda la oposición votó en contra.
chupándole las medias a los jueces que no tienen absolutamente ningún problema en llegar a fin de mes si le sacamos un poco imagínense, en un sueldo de 2 millones de pesos, que pague impuestos a las ganancias. Pero bueno, ese es el tema con los sueldos. Con el tema del proyecto de ley que me preguntaba Jessica, el tema es así. Santa Fe, pero particularmente Rosario, está viviendo una situación terrible, dramática con la violencia. Más que nada con la violencia, porque, es decir, se habla siempre, viste, de los narcos. Sí, son los narcos, pero los narcos ya a esta altura no se dedican solamente a vender drogas. Se dedican a un montón de otras cosas. Se dedican a ofrecer protección a los comercios. Es decir, ofrecer protección porque si no, venimos y te baleamos se dedican a extorsionar empresarios, a meterse digamos, a copar negocios. Y todo eso va generando no solamente la venta, el menudeo de cocaína, de paco, de todo eso, que también es absolutamente horroroso. Pero se ha generado un nivel de violencia, digamos, terrible, en un lugar, Rosario, en donde hay 2 juzgados penales federales. Supuestamente el narcotráfico tiene que ser investigado por la justicia federal. Entonces en Rosario, que tiene el quilombo más grande del país en esta materia, tiene 2 juzgados federales, tiene 2 fiscalías, es decir, una estructura judicial absolutamente chiquita en relación con el quilombo que tienen. Entonces, lo que tratamos el otro día fue un proyecto que se llamó Fortalecimiento de la Justicia Penal de Santa Fe, que básicamente es crear juzgados y crear fiscalías para darle mayor herramienta al Poder Judicial en la lucha contra el narcotráfico. Que, digamos que no es una solución que sea autónoma, es decir, teníamos 2 juzgados, vamos a tener 10. Teníamos 2 fiscalías, ahora vamos a tener 15. Eso solo no resuelve absolutamente ningún problema de los... Si nosotros incorporamos una mirada integral del tema, un abordaje integral, bueno, puede funcionar porque tenemos que meter un montón de otras cosas. Pero con el solo hecho de sumar juzgados y sumar fiscalías, no se resuelven las cosas. Cuando venga un día el gobernador, el intendente, o o aquel, y inaugure un juzgado en José C. Paz, por supuesto que hay que celebrarlo, pero entendamos que no hay ninguna solución inmediata por la sola implementación de un juzgado acá. Eso requiere de un montón de otras cosas. Pero en Rosario, mucho más todavía, ¿no? Porque el despelote del narcotráfico no es algo tan sencillo. Sobre todo cuando la mayoría se hacen los boludos con el principal problema del narcotráfico, que son que los bancos le lavan la plata. Porque, viste, los malos son los monos, los malos son los narcos, son no sé quién, no sé cuánto. Ahora, nunca miramos a los dueños de los bancos, a los dueños de las financieras, porque no hay otra posibilidad que los narcos metan la cantidad de plata que trabajan todos los días en bancos y en financieras absolutamente oficiales, informales y bancos comerciales. De hecho, yo denuncié al HSBC, el HSBC, porque acá lavaba la plata de mi sangre, un narcotraficante colombiano que estaba acá, vivía acá en Nordelta. Bueno, fue muy famoso. El propio banco le lavaba la plata y todos miraban para un costado. Bueno, en Rosario también miran para un costado porque es impresionante la cantidad de edificios nuevos. Claro que todos festejan, mirá la construcción y que todo dinero narco es eso. Y todos se hacen los boludos. Ahora, viste, se entristecen porque matan a un nene de 11 años en un ajuste de cuentas o un tiroteo de narcotraficantes, pero aplauden la inauguración de un edificio que todos sabemos que se hizo con la plata del narco. Entonces, digamos que el proyecto del que hablaba Jessica me preguntaba, es un proyecto que puede ayudar, no va a resolver absolutamente nada si no hay otra cosa totalmente integral, ¿no? que acompañe. Vamos con la compañera
Yo te quería preguntar, ahora, ¿quiénes van a elegir a los fiscales nuevos que van a poner? No, es un proceso largo, pero lo van a elegir ellos. ¿Lo van a elegir ellos? Lo van a elegir ellos, es decir, Ok. en el Consejo de la Magistratura elegimos los jueces y en la Procuración se eligen los concursos de fiscales. En la Procuración está un tal Casal, que es trucho, que está ahí de medio de usurpando y que claramente juega para ellos. Había una pregunta, ¿no? A ver, alguien. Ahí le llaman. Ahí te habilitan. Hola, bueno, buenas noches a todos. Bueno, acá todos me conocen, yo soy Verónica. Hace unos meses atrás, bueno, vos sabés que yo trabajo en estudios jurídicos, vos me conocés. Vi a una chica, te lo juro por Dios, cómo estaba hecha pelota, porque se había separado del marido y resulta que el tipo la acosaba todo el tiempo, no la dejaba tranquila. No le pasaba mantención, tenía 3 hijos con él, se separó y resulta que el tipo la acosaba todo el tiempo. Un día dice que saliendo del trabajo, la persiguió, la agarró de los pelos, la hizo subir a la moto y la tiró en medio de la calle. De milagro estaba viva y cuando yo la vi estaba hecha mierda, no sabe cómo estaba, casi la mata. Si le fuera por un colectivero o un policía de tránsito se moría la chica. Ese es un caso. ¿Ustedes se acuerdan del caso de Cromañón de Eduardo Vázquez? No me acuerdo cómo es el apellido. Sí, el baterista de Callejeros que lo condenaron por haber matado a Wanda, su pareja. Ese. Bueno, condenado por haber matado a Wanda, su pareja. Y a un amigo mío, la novia lo quemó con agua hirviendo, le dio 9 años de cárcel. Matías Cuello, no sé si conoces ese caso. No, bueno. En Pilar. Otro de los casos que te conté hace poco, Rodrigo, ¿te acordás? El hospital Sanatorio Sarmiento. Sí. Están en huelga todos los médicos porque no le pagan el salario correspondiente. Están en huelga. Ese es otro nicho, el nicho de que los jueces tendrían que salir para que se le cumplan los derechos a los trabajadores, y la verdad que pasan años o se encuentran en esta situación, sobre todo la cuestión de la salud, que es todo un tema delicado, y los jueces no terminan favoreciendo pocas veces a los trabajadores o tardan muchos años en hacerse justicia y bueno, pasan esto. Hace 3 días yo voy a San Miguel a volantear allá y he visto todos los médicos, enfermeros que están pidiendo que le paguen lo que le deben. Están haciendo en huelga en el hospital ese. Y en el hospital Sanatorio San Miguel también. Ya lo saben porque hace más de un año que no le pagan lo que les corresponde a los médicos. Y no es justo. Gracias, Vero. ¿Por ahí una pregunta? Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer 3 preguntas y cerramos porque sé que muchos tienen frío y nada, no queremos usar el tiempo. ¿Sí? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Quería hacer una pregunta más bien para desasnarme sobre una cuestión que es, no sé cómo funciona la cuestión de los que son vitalicios, ¿no? Los cargos vitalicios dentro del Poder Judicial. No sé en qué instancias son vitalicios. Me acuerdo del juez Fait, que todavía no sabíamos si estaba vivo, si estaba o no, y seguía firmando cosas. Y nada, y siempre me quedó la duda, ¿en qué instancias, si incluso los jueces locales son también vitalicios? Sí, ¿cómo se llama? Sí, Germán, vos tocás un tema que también forma parte de los privilegios de los jueces. Lo que pasa es que este es un privilegio que está en la Constitución, ese es un gran problema que tenemos. Es decir, la Constitución Nacional dice que los cargos de jueces son vitalicios y que duran mientras dure su buena conducta. Es decir, que lo podemos sacar si no tienen buena conducta. Para eso hay que hacerle un juicio político. El juicio político a todos los jueces se los hace el Consejo de la Magistratura, a la Corte se lo hace el Congreso, que es lo que estamos haciendo nosotros. Volvemos a lo mismo, la magistratura, que son los mismos que se eligen entre ellos y tienen mayoría. Exacto. Entonces, es la Constitución la que dice que un juez tiene un cargo vitalicio. Y efectivamente ese es uno de los grandes problemas que tenemos como en el Poder Judicial. El problema es que para reformar eso, tenemos que reformar, o sea, para modificar eso tenemos que reformar la Constitución. Y para reformar la Constitución tenemos que tener una situación política que no tenga absolutamente nada que ver con la que tenemos hoy, digamos, ¿no? Si falta mucho, o por lo menos hoy puedo pensar que falta mucho. Ahora, sí podemos hacer algunas
tenemos algunas ideas como para ver si podemos cortar esta cuestión vitalicia. Porque, como recién decía Facundo, los que juzgan a los jueces son los mismos jueces. Es decir, hay políticos que los juzgan, pero en definitiva siempre tienen la manija los jueces y van a terminar protegiéndolos en los juicios políticos. Pero nosotros lo que tenemos que hacer desde el Congreso es legislar cuál es la causa de mal desempeño. Es decir, la Constitución dice, los jueces duran toda la vida hasta los 75 años. La Constitución establece en 70, así, vitalicio, vos podés ser juez desde los 30 hasta los 75, es decir, cargo vitalicio, pero el corte temporal es en los 75. En ese momento, si vos querés seguir como juez, tenés que planteárselo al presidente o a la presidenta te tiene que aceptar y lo tiene que mandar al Senado para que también lo acepten, para que continúe unos años más, luego de lo cual también tiene que volver a pedir permiso. Pero en principio a los 75 se tienen que ir a su casa. ¿Qué había conseguido Fait? Que es el caso que estaba nombrando. Fait es un señor que era juez de la Corte, que se murió siendo juez de la Corte y tenía 97 años cuando se murió. Había conseguido a los 75 años que la propia Corte dijera que esa cláusula de la Constitución de los 75 años era inconstitucional. O sea, imagínense el delirio. Lo que estaba en la Constitución era inconstitucional para los jueces. Así, a nosotros no, a los 75 no nos mandan a la jubilación ni en pedo. Básicamente era eso. Yo tengo una anécdota con Fait para que se den una idea. Los últimos fallos, los últimos 3 o 4 años que firmaba los fallos, vos mirabas la firma de Fait y te dabas cuenta, viste, era toda una cosa que no sabía si era alguien que la estaba haciendo o si era el tembleque total del hombre. Pero resulta que para el balotaje del 2015, el que pierde Scioli, yo tuve un problema de salud y después del balotaje fui a hacerme control de un tema médico y tenía que ir a un urólogo. Entonces, perdón, el urólogo me pregunta a qué me dedicaba, ¿viste? Y le digo, a la política. Oh, me dice, pero, ¿visto que te agarró por eso? ¿No? Empezamos a hablar y qué sé yo. Y me cuenta, a propósito que yo le digo que estaba en la política, me cuenta, dice, ¿vos sabés a quién atendí hace poco? A Fait, me dice. Y entró y se meó encima, digamos, se meó delante mío, me dijo el médico, ¿viste? Se meó delante mío y como el médico tenía apellido judío, Fait le preguntó, ¿cómo es tu apellido? Le dijo el apellido y le empezó a pegar con el bastón, digamos así, a los 97 años, totalmente ido, y firmaba sentencias jorobadas, no es que le hacían firmar boludeces, firmaba sentencias jodidas. Entonces, imagínate, o sea, el daño que provoca un privilegio. El daño que provoca un privilegio digamos, esta estafa de que la Constitución diga que a los 75 años se tienen que jubilar y estos digan, no, nosotros tenemos que seguir. De la misma manera dijeron, nosotros no tenemos que pagar ganancias. De la misma manera dijeron, nosotros no tenemos que presentar declaraciones juradas como hacen todos los políticos. Es así todo el tiempo, es una lucha permanente, es un desquicio en ese sentido. Lo que nosotros tenemos que buscar para cortar eso, el carácter vitalicio y meterle un poquitito de miedo, porque si no se nos cagan de risa en la cara. Tiene que ser con regular este mal desempeño, ¿no? Son vitalicios mientras dure su buena conducta. Bueno, ¿cuáles son los criterios o los requisitos de la buena conducta? Para mí, fundamentalmente 2. Uno, tiene que estar bien del bocho, que hay mucha carpeta psiquiátrica sin reconocer en la justicia. Y lo segundo, tiene que estar más o menos actualizado en los términos en nuevas leyes, nuevos criterios y qué sé yo. Entonces yo lo que quiero proponer es que cada 5 años, o cada 10, si querés, tenga un examen psiquiátrico, psicológico, un juez, y tenga un examen técnico, digamos, de conocimiento. Si no pasa alguno de esos 2 exámenes, deberíamos considerar causal de mal desempeño y, por lo tanto, la destitución. Pero tenemos que hacer algo con eso porque, efectivamente, el carácter vitalicio es algo que nos condiciona absolutamente, porque tenemos un juez malo que
si nosotros no incorporamos estas cuestiones, la única manera que podamos echar a un juez es que lo encontremos al lado del cadáver con el revólver humeando, porque no hay otra forma de que podamos demostrar que esos tipos tienen mal desempeño. Sí. ¿Alguna pregunta más? Vamos cerrando. Bueno, cerramos, ¿no? Esta vez creo que no me olvidé. Venimos, Encuentro Peronista, utilizamos como símbolo, tenemos la flor de No Me Olvide. Y fue iniciativa de las compañeras, todos los que vienen a exponer, nada, le damos un obsequio, que no sé dónde está, pero sé que está. Ah, ahí está. Pará. No saben qué hizo. Más lento. Un pin. Siempre contamos rápido que la flor de No Me Olvide es una flor que utilizaron muchos compañeros los 18 años que estuvo proscripto el peronismo, y para poder identificarse que eran compañeros utilizaban una florcita que era No Me Olvide. Y bueno, como nos viniste a visitar en forma de agradecimiento y para que no te olvides de nosotros, tuvimos esta iniciativa, así que vamos a dar un aplauso a Daniela y a Rodo, que hoy estuvieron acá compartiendo. Gracias compañero. Gracias a todos, chicos, ustedes, compañeros y compañeras, gracias a ustedes. Y bueno, lo voy a llevar a la oficina porque está muy buena. Yo por mi parte agradecerle primero a Rodo por tomarse el tiempo de compartir con nosotros, a todos ustedes por estar acá hasta tan tarde que hace frío. Vamos a hacer una selfie entre todos si quieren, y no me quiero olvidar de agradecer a todos los compañeros de la organización que hicieron esto posible, compañeras de cocina, los compañeros que acomodaron, los compañeros de producción. Esos son lo mejor que tenemos y que hacen todo esto posible. Sin ellos no podríamos. Así que gracias a todos de verdad. ¿Hacemos una foto con todos? Hacemos una selfie con todos. ¿Arriba abajo cómo? ¿Arriba? Pero está enfocando esa, boludo.